primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Quiero también informar que nuestros abuelos, nuestras abuelas, los más golpeados, van a tener una pensión equivalente a los $70 y que significa un incremento del 40%. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destaca que restablecer lazos con Estados Unidos no es fácil, pero menciona que el respeto mutuo es el camino. La visita oficial de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a Barbados dejó sellada una nueva alianza económica y comercial entre ambos países. Monarca inglés defiende los valores republicanos en el Congreso norteamericano en una crítica velada a su presidente Donald Trump. Secretario General de la ONU alerta que por primera vez en décadas el número de ojivas nucleares está aumentando. Generación de Oro conquista subcampeonato en Suramericanos de Panamá. Venezuela brilla en el Mundial de Kempo y cae la mítica barrera de las 2 horas en la maratón. Y al cierre de esta edición nacen nuevas crías de lémur de cola anillada en el zoológico de Moscú. Quédense para ver estas adorables imágenes. Mientras el monarca inglés reconviene públicamente las políticas de Donald Trump en el Congreso, aquí en Venezuela se efectuaron los anuncios del gobierno en materia laboral. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Bastante información para compartir con ustedes en esta jornada. Comenzamos. Durante su visita a los Estados Unidos, el rey de Inglaterra, Carlos III, recordó al presidente Donald Trump cuáles son, a su criterio, los valores republicanos. Mencionó en su discurso ante el Congreso el 28 de abril como premisas el Estado de Derecho, la democracia y el poder del ejemplo ante la comunidad internacional. Sin reprender ni criticar al gobierno, el monarca desaprobó implícitamente la actual dirección política de Estados Unidos y defendió los pilares de la democracia occidental, el sistema de controles y equilibrios internos, las alianzas, la tolerancia interreligiosa e instó a proteger la naturaleza en un llamado a abordar el cambio climático calificado por Trump como una estafa. Recalcó que los amigos pueden discrepar sin romper lazos, esto en referencia a la relación con Estados Unidos, afectada actualmente por la negativa de su país a unirse a la guerra contra Irán. Estados Unidos anunció que planea utilizar pelotones de fusilamiento para ejecutar a los condenados a muerte. Con ese y otros métodos, las autoridades esperan disuadir los crímenes más atroces y dicen hacer justicia a las víctimas. El Departamento de Justicia autorizó el 24 de abril añadir este método de ejecución para los delitos federales graves. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, el gobierno federal no había incluido hasta ahora el fusilamiento en sus protocolos. Sin embargo, ya estaba permitido en 5 estados. También se autorizó nuevamente el uso de inyecciones letales con un solo fármaco a base de pentobarbital, que la administración Biden había retirado para evitar dolor y sufrimiento innecesarios. Hablamos de la misma inyección que se utilizó en el primer mandato de Donald Trump para ejecutar a 13 presos. Las autoridades además informaron que van a simplificar los procesos internos para que las ejecuciones sean mucho más rápidas. Los servicios de la Comisión Europea están estudiando herramientas para contrarrestar lo que consideran amenazas chinas en el comercio y ya mencionan el denominado instrumento de lucha contra la coacción. En la actual geopolítica se perfila una línea más dura ante la cada vez más creciente influencia de China en la Dirección General de Comercio. Actualmente se estudian nuevas medidas defensivas, incluidas varias herramientas que antes se consideraban demasiado polémicas. Los 27 comisarios de la Unión Europea debatirán su estrategia para China el próximo 29 de mayo y un funcionario afirmó que se tratará de reconocer que hay un problema y que hay que resolverlo. Las tensiones estallaron el 27 de abril después de que el Ministerio de Comercio chino amenazara con tomar represalias contra la Unión Europea por su legislación Made in Europe, que establece condiciones estrictas para la inversión extranjera directa.
21 personas perdieron la vida y 56 resultaron heridas tras un atentado con explosivos en el departamento del Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. El ataque ocurrió el 25 de abril en plena carretera panamericana en el sector conocido como El Túnel. De los heridos, 3 permanecen en cuidados intensivos, mientras que 5 menores de edad ya están fuera de peligro. La explosión fue provocada con un cilindro bomba que impactó contra un autobús de pasajeros y varios vehículos particulares que transitaban por la vía. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó lo ocurrido como el ataque más brutal y despiadado contra civiles en décadas y decretó 3 días de duelo oficial. Las disidencias de las FARC asumieron la autoría del atentado. En un comunicado, el grupo armado aseguró que el ataque se produjo durante combates con el ejército y atribuyó la tragedia a un error táctico. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 28 de abril la captura de José Bitonco, alias Mi Pez, señalado como uno de los responsables de la escalada violenta en el Cauca. El Senado de Estados Unidos rechazó el 28 de abril una moción propuesta por los demócratas para limitar los poderes de guerra del presidente estadounidense Donald Trump, la cual tiene como objetivo impedir que el mandatario emprenda acciones militares contra Cuba sin la autorización del Congreso. El intento fallido sobre Cuba se une a una serie de fallos en el Senado para controlar las acciones militares de Trump, como las 5 votaciones para que el mandatario no pueda ordenar más ataques sobre Irán. Antes de la votación, el senador demócrata Chuck Schumer dijo que los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán. Con una votación de 47 votos a favor y 51 en contra, las iniciativas para controlar las posibles acciones de fuerza sobre La Habana, ordenadas por el Ejecutivo, fueron frenadas por los republicanos, quienes votaron en bloque. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que por primera vez en décadas el número de ojivas atómicas está aumentando y que las pruebas nucleares vuelven a estar en la agenda internacional. Durante la inauguración de la 11ª conferencia de examen del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, Guterres alertó que la humanidad parece haber olvidado los horrores de la era nuclear. Señaló que el sistema de control de armamento está en declive y que las tensiones nucleares están resurgiendo. Ante este panorama, insistió en la necesidad de revitalizar el Tratado de No Proliferación y llamó a los líderes mundiales a actuar con urgencia para avanzar hacia el desarme y proteger a la humanidad de la grave amenaza de una posible aniquilación nuclear. En 2025, el gasto militar mundial alcanzó los 2.7 billones de dólares, una cifra 13 veces superior a toda la ayuda global al desarrollo. El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, aseveró el 28 de abril que Estados Unidos desconoce los acuerdos de libre comercio. Esto, añadió, constituye un gran obstáculo rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues Washington ya no ve al libre mercado como un modelo ideal. Advirtió que es muy posible que los aranceles impuestos a su país por Estados Unidos permanezcan. Ebrard destacó que a partir de ahora, México va a tener que acostumbrarse a ellos tras reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Bajo esta premisa, tanto México como Canadá llegan a la mesa de negociación con una lógica de no perder tanto, más que de negociar con Washington en igualdad de condiciones. Emiratos Árabes Unidos anunció el 28 de abril su retiro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Así lo informó su agencia oficial de noticias, WAN. La decisión, que inició este 1 de mayo, se basa en una visión estratégica y económica de largo plazo, alineada con el desarrollo del sector energético del país. Reafirma además su papel como productor responsable y confiable, con una visión hacia el futuro del mercado energético mundial. Señala que la decisión fue tomada tras un análisis exhaustivo de la política de producción del país, así como de sus capacidades actuales y futuras, y está motivada por los intereses nacionales y el deseo de contribuir eficazmente a satisfacer la creciente demanda del mercado.
El país formaba parte de la organización desde 1967. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que los países occidentales están perdiendo sus posiciones de liderazgo, dando paso a nuevos centros de crecimiento, los países del sur global. Los acontecimientos de los últimos años muestran que todos los elementos del crecimiento global, desde la economía y las finanzas hasta la tecnología y la demografía, están cambiando de forma irreversible. Los enfoques anteriores, las normas y las reglas establecidas de la vida empresarial y de las relaciones internacionales están perdiendo gradualmente su fuerza, entre otras cosas debido a las acciones de los estados occidentales que están perdiendo sus posiciones de liderazgo, dando paso a nuevos centros de crecimiento, los países del sur global. Ante nuestros ojos se está formando una arquitectura más compleja y multipolar del desarrollo mundial, en la que los estados que comprenden y valoran verdaderamente la importancia de la soberanía nacional en los ámbitos político, económico, cultural y social, desempeñan un papel cada vez más importante. Los supuestos beneficios para la salud generados por la ingesta de agua tibia en ayunas para una serie de dolencias y la salud en general están siendo cuestionados. Así lo afirma la doctora Rosie Brooks, médica de cabecera y especialista en medicina de la longevidad, quien subraya que, a pesar de algunas afirmaciones en redes sociales, no hay evidencia científica de que beber agua tibia pueda quemar grasa, acelerar el metabolismo o desintoxicar el cuerpo. Acota que si alguien prefiere el agua tibia y eso le anima a beber más, estupendo, pero no es un atajo metabólico. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta costumbre no tiene ninguna guía específica. Aunque la evidencia sobre el consumo de agua tibia es escasa, las redes sociales sugieren que prácticas tradicionales como esta pueden resultar beneficiosas. Rusia y Corea del Norte acordaron llevar su colaboración militar a un nivel estable y pensado para largo plazo. El ministro de Defensa ruso, Andrei Bolusov, se reunió el 26 de abril con el líder norcoreano Kim Jong-un durante una visita de trabajo. El alto funcionario castrense informó que acordó con el Ministerio de Defensa de la República Popular Democrática de Corea situar la colaboración militar sobre una base estable a largo plazo. Además, adelantó que ambas partes están dispuestas a firmar este año el plan de interacción militar ruso-norcoreana para el periodo 2027-2030. El rover Curiosity descubrió el conjunto más diverso de moléculas orgánicas jamás encontrado en Marte, incluidas 7 que no se habían detectado en el planeta rojo. Estos compuestos que contienen carbono son los mismos componentes básicos que permitieron que la vida surgiera en la Tierra. Los resultados publicados el 28 de abril en la revista Nature Communications provienen de un experimento sin precedentes en Marte. El rover recogió una muestra de roca y la disolvió en una solución química para develar los secretos de su composición. El equipo de investigación cree que las moléculas orgánicas identificadas en la roca se han conservado en Marte durante 3.500 millones de años. Así lo afirmó la doctora Amy Williams, profesora de la Universidad de Florida. Los hallazgos confirman que la materia orgánica compleja de mayor tamaño se conserva en Marte durante periodos geológicos, a pesar del entorno de radiación extrema. La interferencia de señales GPS se ha vuelto endémica en vuelos comerciales que operan cerca de zonas de conflicto activo, especialmente en Medio Oriente, el Mar Báltico y el Mar Negro. En estas regiones, los conflictos han intensificado el uso de sistemas de guerra electrónico que alteran o falsifican las señales satelitales. Cuando un avión recibe una señal GPS falsa, su sistema de advertencia de proximidad al terreno puede interpretar datos erróneos y activar alertas de impacto inminente, aunque la aeronave vuele a una altitud completamente segura. Estados Unidos ha concentrado 3 portaaviones y 15.000 efectivos en Oriente Medio por primera vez en décadas, bajo la frágil tregua con Irán. El Comando Central de Estados Unidos indicó el 24 de abril que, acompañados por sus alas aéreas embarcadas, el USS Abraham Lincoln, el Gerald Ford y el George H.W. Bush incluyen más de 200 aeronaves y 15.000 marineros y marines.
El movimiento es interpretado como una señal de preparación para una posible reanudación de los combates si se rompe el alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán. Legisladores europeos votaron a favor de definir el sexo sin consentimiento activo como violación, en lo que marca un paso histórico para los derechos de las mujeres y de los sobrevivientes de violencia sexual en la Unión Europea. La resolución del Parlamento Europeo, aprobada el 28 de abril por una amplia mayoría, insta a todos los Estados miembros a adoptar un estándar legal basado en el principio de solo sí es sí para el consentimiento, al tiempo que reconoce que un sí obtenido mediante coacción no es válido. Haití se enfrenta a una alarmante reaparición de la difteria tras confirmarse 90 casos en lo que va de 2026, entre ellos 42 menores de edad. Las autoridades sanitarias atribuyen este repunte al deterioro de las condiciones de vida y a la paralización de las campañas de vacunación en el país. La enfermedad afecta principalmente la garganta y las vías respiratorias, dificultando la respiración y provocando complicaciones graves en el corazón y el sistema nervioso. A menos de 2 meses de su asunción, el presidente de Chile, José Antonio Kats, apuesta buena parte de su capital político a la aprobación de una mega reforma económica con la que busca incentivar la inversión y retomar el crecimiento económico. Las medidas, según analistas, podrían aumentar el déficit fiscal al reducir la recaudación y afectará sin duda a los sectores más vulnerables por el recorte de programas sociales. China establece aranceles cero para 53 países africanos. Este 1 de mayo entró en vigencia la decisión del gigante asiático de eliminar todos los aranceles a las importaciones de productos provenientes de los países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas. Esta medida busca ampliar el acceso de las mercancías africanas al mercado chino. Tras un acuerdo con Estados Unidos, Paraguay comenzó a recibir vuelos de deportados el pasado 23 de abril. Expertos en migración alertaron sobre las dificultades que el gobierno tendrá para evitar problemas tanto logísticos como de seguridad. El primer vuelo incluyó a 16 pasajeros de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, España y República Dominicana. Originalmente el vuelo incluía a 25 migrantes, pero el gobierno paraguayo objetó la llegada de 9 de ellos por incumplir requisitos migratorios. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú descartó repetir los comicios. Pese al pedido de varios sectores políticos de realizar elecciones complementarias por los incidentes logísticos del 12 de abril, día en que se realizaron los comicios generales, el organismo ratificó la segunda vuelta. En un comunicado que se hizo público el 24 de abril, explicaron que luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordaron por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias. Autoridades mexicanas informaron el 27 de abril la detención de Audias Flores Silvas, alias El Jardinero, cabecilla de la agrupación criminal Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit. Flores Silva, por cuya captura el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de $5 millones, es requerido con fines de extradición. La llegada de turistas internacionales a México registró un aumento en el mes de febrero con un récord que no se veía desde hace 2 décadas. Tenemos una llegada de visitantes internacionales de 8.5% más. 8 millones de visitantes extranjeros solo llegaron en este mes de febrero y en la llegada de turistas internacionales cumplimos un récord histórico en 20 años. Alcanzamos 3.88 millones de turistas, es decir, los que pernoctan en nuestro país, un 4.2%, pero representa el pico más alto en 20 años. Rusia denunció el 27 de abril que los ataques de Ucrania a las instalaciones de almacenamiento de petróleo de Tuapse provocan una mayor desestabilización de los mercados energéticos mundiales que ya atraviesan dificultades debido a la situación en el estrecho de Hormuz. Según Moscú, se atacan instalaciones de almacenamiento de petróleo destinadas a la exportación, es decir, al cumplimiento de las obligaciones de los contratos de exportación, disminuyendo la oferta mundial. La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró
que el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos no es fácil. Sin embargo, reiteró la convicción del gobierno de reanimar sus alianzas internacionales bajo una condición innegociable: el respeto a la soberanía. Las declaraciones las efectuó el 28 de abril en el estado Carabobo durante la gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz. Rodríguez destacó que el Ejecutivo Nacional mantiene una hoja de ruta clara para reinsertar plenamente al país en la dinámica global, siempre y cuando se cumplan las normas básicas de convivencia internacional. Abogó por la estabilidad económica del país e hizo un llamado directo a las potencias extranjeras pidiendo el cese de las sanciones y que se escuche el impacto que han tenido en la cotidianidad del ciudadano. El tan esperado 1 de mayo llegó y con él los anuncios del Gobierno Nacional en materia laboral. Aunque tradicionalmente estos anuncios se reservan para la propia jornada del Día del Trabajador, el Ejecutivo decidió dar a conocer las nuevas medidas laborales un día antes de lo previsto. A pocas horas del Día de los Trabajadores, yo quiero hacer algunos anuncios. El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. Está exhortado el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente a los $240. Quiero también informar que nuestros abuelos, nuestras abuelas, los más golpeados, van a tener una pensión equivalente a los $70 y que significa un incremento del 40%. No es suficiente, nos falta mucho y por eso pedí un plan especial de atención para nuestros abuelos y para nuestras abuelas. Y quiero también anunciar un bono de reconocimiento profesional y académico a los sectores estratégicos del país. Y estos incrementos se pagarán de manera retroactiva a partir del día de hoy, 30 de abril. Falta mucho. Este es el primer paso que en apenas menos de 4 meses estamos dando como un país en unión nacional. El canciller venezolano Iván Gil destacó el 28 de abril que la soberanía de la nación no se borra con poses ni shows improvisados. Esto ante los recientes cuestionamientos del presidente guyanés Irfán Ali sobre el uso de símbolos patrios. El diplomático enfatizó que la integridad territorial venezolana constituye un hecho innegociable. Gil calificó a través de las redes sociales como insólito que el mandatario de Guyana pretenda actuar como árbitro sobre la vestimenta y símbolos de otros jefes de Estado. El titular de Relaciones Exteriores aclaró que utilizar mapas que incluyen al Esequibo no constituye una provocación, sino una realidad jurídica. Este derecho está respaldado, dijo, por el Acuerdo de Ginebra de 1966. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita oficial a Barbados, donde quedó sellada una nueva alianza económica y comercial entre ambos países. La mandataria arribó a la isla el 26 de abril, siendo su segundo viaje internacional desde que asumió la conducción del país. Al día siguiente, inició su agenda de trabajo con un encuentro de alto nivel en la Casa de Gobierno, donde fue recibida por el jefe de Estado de Barbados, Jeffrey Bostic. Luego se trasladó a la residencia oficial de la primera ministra Mia Mottley para una reunión de trabajo ampliada. Un primer punto es producción de alimentos, que Barbados vaya a Venezuela a producir en tierras venezolanas alimentos que le permita el suministro para Barbados, pero también convertir a Barbados en un hub donde podamos exportar alimentos
para el Caribe y para África. Yo he invitado a la primera ministra que conozca de primera mano también, ella y su equipo, la experiencia de la economía comunal en Venezuela. También hemos acordado revisar nuestras matrices de producción y de exportación, que nosotros podamos adquirir bienes en Barbados y Barbados pueda adquirir bienes en Venezuela sin tener que mirar más allá de nuestras fronteras. Otro aspecto muy importante es en el ámbito de la energía. Hemos invitado a Barbados a que pueda invertir en campos tanto de petróleo y gas en Venezuela. Hoy 27 de abril del 2026 están haciendo la unión económica y comercial entre Barbados y Venezuela. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que la firma del acuerdo entre Petróleos de Venezuela, PDVSA, y la empresa italiana Eni el 28 de abril marca un momento clave para el desarrollo energético del país y el fortalecimiento de las relaciones internacionales en este sector. Hoy, sin duda alguna, marca un hito en las relaciones entre Eni y Venezuela. Este día quedará marcado en la historia de nuestras relaciones energéticas y en concreto en la historia de las relaciones Eni-Venezuela. Al reafirmar la relevancia del convenio para el desarrollo productivo y la cooperación entre ambas partes. Durante el acto, Rodríguez señaló que este entendimiento representa una de las apuestas más importantes en materia energética para Venezuela en los últimos tiempos, al considerar que contribuirá al incremento de la producción y al impulso de la economía nacional. Rodríguez destacó que el acuerdo permitirá potenciar las capacidades energéticas del país, especialmente en áreas con amplias reservas. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aclaró el 28 de abril que la gran peregrinación nacional que concluyó el 30 no tuvo fines electorales. Enfatizó que la movilización buscó exclusivamente exigir el levantamiento de las sanciones que afectan a los distintos sectores productivos y económicos de Venezuela. Cabello subrayó que la exigencia de cesar las medidas coercitivas se ha convertido en un gran consenso nacional, fundamental para avanzar en la recuperación económica. El fiscal general de la República, Larry De Boe, se reunió el 27 de abril con Valerie Outberg, jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela. El encuentro, realizado en la sede del Ministerio Público, buscó diseñar un plan de trabajo conjunto para reforzar las capacidades del ente en áreas de su mandato. De Boe también invitó a la CICR a participar y dar sus aportes en la consulta nacional sobre la reforma de la justicia penal. Venezuela y Colombia reactivaron el 28 de abril su conexión de energía eléctrica mediante un acuerdo suscrito entre la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, IPSE, en el marco de una nueva fase de cooperación binacional. El convenio busca restablecer la interconexión energética entre ambos países y avanzar en la normalización de compromisos técnicos y operativos. Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reiteró su llamado a la necesidad de dejar atrás la confrontación que ha dividido al país. Ha llegado el momento de pasar la página del odio, de pasar la página de la violencia, la página de la polarización extrema. Hay quienes creen que de las sanciones, que del bloqueo y que de la división van a obtener algún tipo de beneficio político, como que no aprendieron de la madrugada del 3 de enero, como que no han aprendido del sufrimiento que ha tenido todo este pueblo por el bloqueo, por las sanciones. Autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de Hidrocarburos acordaron cooperar en pro de la simplificación de trámites y permisos de operación para empresas petroleras. Esta alianza estratégica busca disminuir los trámites burocráticos como parte de una agenda orientada a mitigar riesgos ambientales durante los procesos de extracción del petróleo. Durante la cita quedó claro que las autoridades impulsan el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental para operar los diferentes campos con la eficiencia requerida y con la menor afectación a los ecosistemas.
El presidente encargado del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, informó el 24 de abril que se proyecta un nuevo periodo de estabilidad cambiaria y descenso de la inflación en el país. Él destacó que tanto el tipo de cambio oficial como el no oficial han registrado una ralentización significativa y aseguró que la brecha entre ambas paridades ha comenzado a reducirse, ubicándose en 29% como resultado de una intervención más activa del BCB. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó el 28 de abril el impacto positivo que generó el levantamiento de apenas una fracción mínima de las medidas coercitivas sobre el país. Desde el municipio Guanta, en el estado Anzoátegui, Rodríguez señaló que con apenas el 1% de las sanciones levantadas ya se ve una mejoría significativa. Afirmó que estos avances demuestran la capacidad de recuperación de Venezuela cuando se le permite participar en el panorama económico global sin discriminación. Generación de Oro conquista subcampeonato en Suramericanos de Panamá. Venezuela brilla en el Mundial de Kempo y cae la mítica barrera de las 2 horas en la maratón. Con un récord de 83 medallas, la selección venezolana de atletas de la llamada Generación de Oro se consagró como subcampeones de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, efectuados en Panamá del 12 al 25 de abril. La gran actuación criolla permitió superar a naciones tradicionalmente mucho más fuertes y es el fruto de una constancia prolongada, el sacrificio diario y el apoyo institucional. La selección venezolana de Kempo conquistó 14 medallas durante el Campeonato Mundial de la disciplina celebrado en Antalya, Turquía, del 20 al 26 de abril. En la modalidad individual, Génesis Castro se alzó como la figura más destacada al coronarse campeona mundial en forma con armas de categoría senior, sumando además 2 bronces en manos libres y combate. El keniano Sebastián Sagwe, de 31 años, pasó a la historia del deporte al romper en Londres el 26 de abril la mítica barrera de las 2 horas en la distancia con un registro de 1:59:30 con el que pulverizó la plusmarca mundial. Se trata de la consecución de un sueño que han perseguido los maratonistas desde el inicio de la competencia: bajar el cronómetro a menos de 2 horas en la mítica distancia de 42 kilómetros, 195 metros. En el zoológico de Moscú nacieron 2 lémures gemelos de cola anillada, un acontecimiento poco común que llena de esperanza a los programas de conservación. El zoológico anunció el nacimiento el 26 de abril y precisó que las crías llegaron al mundo el 11 de marzo. Aunque ya tienen 1 mes y medio de vida, aún no se conoce su sexo y peso, porque el personal prefiere no alterar su tranquilidad. Las crías pasan prácticamente todo el tiempo junto a su madre, ya sea sobre ella o muy cerca. En ocasiones incluso lleva a una en la espalda y a la otra en el vientre. El lémur de cola anillada es una especie en peligro de extinción que vive en estado salvaje únicamente en el sur y sureste de Madagascar. Su población ha disminuido en los últimos años debido a la caza furtiva. El zoológico de Moscú forma parte de un programa de conservación y cría de esta especie y considera este nacimiento un avance importante para su preservación. Cada 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. La jornada conmemora la lucha histórica por la jornada laboral de 8 horas y honra a los mártires de Chicago de 1886, quienes lideraron huelgas por condiciones de trabajo dignas. La lucha por condiciones dignas de trabajo, Melanie y amigos, enfrenta hoy nuevos desafíos. La inteligencia artificial, la migración, el trabajo infantil son algunos de los desafíos a vencer. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.